Tu misericordia, Señor, nos mantiene eh, bien, Señor. Nos ha guardado, nos ha sostenido, Señor. Nos has guardado de todo mal, de todo peligro, Señor. De todo aquello, Señor, que quiera hacernos daño, Señor. Te damos gracias, Señor. Y por los aquellos que han sido afectados, Señor, te pedimos que tú les des la fuerza, Señor, la ayuda oportuna, Señor, para salir adelante en medio de cualquier situación adversa. Señor, sabiendo de que si tú permites la prueba, también vas a permitir con ella la salida. En el nombre de Jesús te pedimos que en esta hora tu palabra sea expuesta, Señor, por medio de mis labios. Te pido en el nombre de Jesús que nuestros oídos, Señor, sean abiertos y que podamos hoy, Señor, entender, Señor, tu palabra, entender los dichos de tu boca, Señor. Eso es lo que queremos en esta hora, Señor, escucharte hablar, Señor. No queremos oír, Señor, un discurso humano, sino que queremos oír los dichos de tu boca, Señor. En el nombre precioso de Jesús, te lo pedimos hoy, Señor. Te suplicamos, Padre amado, que hoy, Señor, traiga, Señor, un rema a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor. Y que podamos, Señor, avanzar, Señor, crecer, ser edificados, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Que podamos ser fortalecidos, enseñados, Señor. Y que cada uno, Señor, reciba aquello que necesita, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido hoy, Señor. Abre, Señor, nuestro entendimiento, Señor, nuestros ojos espirituales, Señor, para que nuestro razonamiento humano, Señor, no estorbe, Señor, sino que sea de tu espíritu a nuestro espíritu, Señor. Y que nuestra mente, Señor, baje todo ese conocimiento a nuestro corazón, Señor, para que aquello que vayamos a escuchar, Señor, se vuelva parte de nuestra vida, Señor. Que no sea nada más, Señor, un conocimiento de logos, sino que baje como un rema al corazón, Señor, y que produzca vida, Señor. En el nombre precioso de Jesús te lo suplicamos, te lo pedimos. Amén y amén. Yo quisiera que por favor me acompañe a este pasaje que creo que estamos viendo ahí en nuestras pantallas, de Cantares 2:8. Cantares capítulo 2, versículo 8. Quisiera que lo leamos. Dice: una voz, mi amado, he aquí, él viene saltando por los montes, brincando por los collados, dice. Mi amado habló, dice el versículo 10. Y me dijo: levántate, amada mía, hermosa mía, y ven conmigo. Me están reportando que se oye con un eco, no sé si me pueden confirmar eso, por favor. Si me ayudan, por favor, monitoreando ahí, ya que es posible que se oiga un eco, no sé si ya se quitó, pero por favor avíseme. Entonces, estamos viendo a la amada de Cristo, a la amada, en este caso de Salomón. Dice, ok, perdón, estoy leyendo aquí sus mensajes. Y vemos pues en la palabra, lo hemos aprendido de parte de nuestro apóstol y de nuestro pastor, nos ha enseñado que el libro de Cantares es una figura de la relación que tiene Cristo y la iglesia, ¿no? El amado representa a Cristo y acá la amada, ¿verdad?, representa a la iglesia. Y nosotros como iglesia de Cristo estamos esperando la venida de nuestro amado, ¿no? Entonces acá en Cantares 2:8, una amada está esperando a su novio y le dice una voz. Y yo quisiera que podamos seguir como en la misma línea, con la ayuda de Dios, ¿verdad?, de lo que nuestro pastor
nos ha estado enseñando en estos últimos días acerca del oído y acerca del oír, ¿verdad? Que podamos seguir bajo ese mismo fluir de enseñanza. También no es el mismo tema, pero sí está relacionado en cuanto al escuchar, ¿no? Y acá la amada no lo ve, realmente no lo ve, no se está él presentando visiblemente, sino que ella lo está escuchando. Y como que la señal de la venida va a ser una señal auditiva y no una señal visible. Porque el sentido que activa la fe del Hijo de Dios es el sentido del oído. Usted lo sabe que por el oír viene la fe. No por el ver viene la fe, sino que después de la fe viene la vista, ¿sí? ¿No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios? Entonces primero se oye, después se cree y después se ve. Entonces la amada, la novia, acá lo que escucha es la voz del amado. No lo ve, sino que lo oye. Entonces nosotros como iglesia de Cristo, la amada, la novia de Cristo, lo que tenemos que estar atentos es a oír al amado, para oír, pero la voz del amado, pues, porque esa es la que nos va a dar la señal de que Él va a regresar, cuándo va a regresar, cómo va a regresar, por medio de sus ministros, obviamente, pero pues también el amado le habla a su novia, ¿no? Por medio de la palabra, pero la voz del amado, la voz de los 5 ministerios, es la que está hoy constantemente hablándole a la iglesia de Cristo. Entonces yo lo que estamos viendo acá es que en el 10 dice, mi amado me habló y me dijo, levántate, amada mía, hermosa mía, y ven conmigo. Se la viene por ella, se la va a llevar, ¿no? Lo que estamos viendo aquí en Cantares 2:8 y el 10 es la venida del amado para llevarse a su novia. Es una señal, es una figura preciosa del arrebatamiento. Entonces yo le puse como tema, como título a este tema, oyéndola al amado para ser arrebatados. Entonces, el oído de la novia es la que la va a dar la señal de salida de este mundo. Tu oído, iglesia de Cristo, es el que tiene que estar atento, es el que tiene que estar perfeccionado. No tanto tu vista, sino tus oídos espirituales. Mire, en la segunda venida de Cristo, en la venida epifánica de Cristo, dice Apocalipsis 7:1-7, dice que aquí viene con las nubes. ¿Quién viene? El león de la tribu de Judá, Cristo. Y todo ojo le verá, dice. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por él. Sí, amén. Entonces, esta venida es la venida epifánica, donde será visto. Entonces, aquí, ¿cuál va a ser el sentido? El cual va a estar activo, los ojos, ¿no? El sentido de la vista. Pero estos que lo van a ver venir, no precisamente lo están esperando con los brazos abiertos, sino que van a ser sus enemigos, aquellos que lo rechazaron, aquellos que lo dicen, incluso que le traspasaron, no están esperándolo. Esos son los que vienen y están en la tierra, los habitantes de la tierra, que van a venir, y el Señor viene con vara de hierro a hacer justicia, ¿verdad? Ya no viene como cordero, sino que viene como león. Entonces, esta no es la venida a la que estamos esperando nosotros. Nosotros deberíamos venir de regreso con Él aquí. Y si alguien
un hijo de Dios está viéndolo acá en Apocalipsis 1:7, es porque se quedó a la gran tribulación, ¿no? Y obviamente no va a ser usted, ¿ah? Ni yo. Nosotros vamos a venir con Él, porque dice que los que vienen con Él son llamados, escogidos y fieles, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Entonces acá concentrémonos en la venida epifánica de Cristo, donde el sentido activo es la vista. Pero lo que usted y yo estamos esperando realmente es esto. Primera de Tesalonicenses 4:16. Dice, pues el mismo Señor descenderá del cielo. Mire, otra venida, ¿no? Del Señor. Con voz, oiga, con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Entonces, acá el sentido que está activo es el oído. Y esta nos está hablando de la parucía, de la venida secreta, de la venida como ladrón en la noche. Esa venida, la que tú y yo estamos anhelando y estamos esperando con todo nuestro corazón y por la cual nos estamos preparando constantemente. Pero si tú ves acá las características de esa venida, va a ser con los oídos, con que los vamos a entender o vamos a recibir al Señor. No van a ser los ojos. Entonces, en la primera venida, en la venida secreta, mejor dicho, son los oídos los que dan la alerta. Y en la parucía, en la epifanía, son los ojos los que manifiestan la venida del Señor. Entonces, hermano amado, si tú y yo queremos participar de este evento glorioso, lo que tenemos que afinar son nuestros oídos. Mire, entonces dice, nosotros, dice, los que estemos vivos, o seamos vivientes, dice otra versión, y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Con quiénes? Con los muertos en Cristo. Al encuentro del Señor en el aire. Entonces el Señor no va a venir a la tierra, sino que en el aire, en las nubes, fuera de esta tierra, nos vamos a encontrar con Él. No, el Señor no llega hasta acá, sino que nos saca del mundo. ¿Sí? Hermano, esto es precioso, ¿no? Esto es precioso. Dice, y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confortaos unos a vosotros con estas palabras. Si usted lee el contexto de este pasaje, al inicio, ¿verdad? Unos versos antes, habla, ¿verdad?, acerca de los cristianos que duermen, ¿no? Y que dice que nosotros pues no deberíamos estar tristes, sino que pues consolarnos, ¿verdad?, de que nos vamos a volver a ver en ese arrebatamiento, ¿no? Entonces, hoy en estos días, ¿verdad?, hemos visto constantemente la partida de muchos, ¿no? Muchos hermanos que hoy duermen, ¿no? Pero ellos, el consuelo que sus familias y que nosotros como hijos de Dios tenemos, es que los vamos a volver a ver en este evento precioso. Sigamos. Entonces, acá la palabra oír, ¿no? La palabra hebrea que se utiliza es la palabra 80-85. No en este versículo, sino en donde habla de oído, ¿verdad? Es la palabra shama, ¿sí? Es la palabra de donde vienen, por ejemplo, nombres como Shamuel, ¿no? Shama, ¿no? El oír inteligentemente. Entonces no es simplemente un oír como oír llover, ¿no? Sino oír con inteligencia, ¿sí? Prestar atención, ¿sí? No está hablando precisamente del sentido del oído, sino está hablando del acto implícito de prestar atención a lo que se está diciendo. Ay, hermano, mira, uno puede oír,
digámoslo así, porque oye, pues porque le funciona el sistema auditivo, pero no precisamente estar atento a lo que se está diciendo. Y eso nos puede pasar, hermano. Eso cuando eh, los jóvenes, ¿verdad? La mamá o el papá les dice, estoy hablando con la pared, ¿no? Es decir, me oyes, pero no me entiendes, no me prestas atención. O dicen por ahí, por un oído te sale, por el otro, por uno te entra y por el otro te sale. Es decir, no estás aplicando la Shama, ¿sí? No estás prestando atención, estás escuchando, pero no estás obedeciendo, no estás actuando conforme a lo que se te dice. Entonces, el sonido, hermano, es un recurso que Dios nos dio para actuar. ¿No? Si usted oye, ¿verdad? Va por la calle y va algo despistado y oye un bocinazo, es porque posiblemente pasó un carro cerca y le bocinó, pero que casi que lo atropella, ¿no? Entonces, no sé si usted ha visto en los pasos de tren, dice, alto, mire y oiga, dice. Sí, o sea, el tren está cerca y pues esté atento porque pues hay peligro, ¿no? Entonces el oído nos ayuda muchísimo, hermano, porque el oído es como un sentido que se mantiene alerta, atento, incluso cuando estamos dormidos. No sé si a usted le ha pasado que usted está dormido, pero como que su oído de alguna manera está monitoreando el ambiente. Y uno puede oír y el oído hace que uno se despierte, aunque no vea. A mí me impresiona el oído que tiene mi esposa. Tiene un oído espectacular. Que están los niños en otra habitación y dice, mi hijo tosió. Yo estaba bien dormido, ni escuché. Pero ella está atenta, como madre, está atenta al sonido de sus hijos, ¿no? Y yo sé pues que nosotros, y tal vez las otras mamás no entenderán, eh, que el sentido del oído está funcionando, incluso si uno está en un periodo de sueño, ¿no? Y puede alertarnos de cosas. Miren, el Shama, otro de sus significados es advertir, dice atención, atender, dar oídos, o sea, prestar atención, obedecer. Entonces no es solamente oír, sino es actuar conforme a lo que se está escuchando. Obediente, ser testigo. Eso es lo que significa la palabra Shama. Entonces, algunos tenemos oídos, pero no tenemos Shama. Algunos tienen oídos, pero no entienden. Oyendo, no tienen ese entendimiento de parte de Dios. Entonces, acá es muy importante señalar que antes de ver al Señor, debemos aprender a oírlo. Como dije al inicio, antes de la vista está el oído. Incluso, hermano, antes de que nosotros nazcamos, el oído ya está captando muchísimas cosas. La vista no, porque pues obviamente está en el vientre de la madre, el bebé, pero el oído es su contacto, es su conexión al mundo exterior, ¿verdad? Obviamente también el cordón umbilical, pero el oído del ser humano empieza a actuar antes incluso de ver. Y empieza a percibir, empieza a ser ministrado desde el vientre de la madre, por medio del oído. Y nosotros como hijos de Dios, si queremos ver al Señor, primero debemos aprender a oír su voz. Primero debemos aprender a conocer la voz, porque puede ser que alguien
se aparezca y como un ángel de luz, ¿no? Entonces alguien lo vea y lo adore. Pero lo adoró porque lo vio y al verlo glorioso, hermoso, lo adoró. Eso, bueno, le pasó a Juan, le pasó perdón, a personajes no pequeños, ¿verdad? No, uno tiene que primero conocer al Señor por medio del oído y luego lo veremos. ¿Por qué digo esto? Porque no podemos ver al Señor si nuestros oídos están afectados. Mire Job 42:5 lo que dice. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Entonces, estamos hablando de Job 42, ya estamos hablando como del final de la prueba de Job. Y Job tenía una relación con Dios. Job conocía a Dios. Dios se expresaba muy bien de él. O sea, no era cualquier persona. Pero su nivel de conocimiento de él solo eran de oído. Era como el inicio de ese... Pero él había ahora pasado a un nuevo nivel. Después de 40 capítulos, entonces sus ojos fueron abiertos. Primero sus oídos y luego sus ojos. Yo anhelo, hermano, ver al Señor. Lo anhelo, pero primero quiero aprender a conocerlo por medio de mi oído. Mire, lo que yo le decía del sentido del oído cuando uno está dormido, dice Cantares 5:2. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Estaba durmiendo aquella mujer, pero estaba atenta. No estaba completamente desmayada como tronco. No, estaba con su sentido del oído pendiente. Y oyó la voz del amado. Y le dijo, abre mi hermana mía, amada mía, paloma mía, perfecta mía. Mira todas las características que tenía esta mujer. Pues mi cabeza está empapada de rocío, mis cabellos empapados de la humedad de la noche. Entonces ella le dice, me he quitado la ropa, ¿cómo me voy a vestir? Me he lavado los pies, ¿cómo me voy a volver a ensuciar? Entonces ella renegó, dudó un momento en abrirle. Y entonces dijo, bueno, ok. Y se fue el amado. Y entonces, dice la vida, tras su voz salió mi corazón, ¿verdad? Entonces, se levantó de todos modos, pero le fue mal, porque el amado ya se había ido. Entonces, una iglesia, una novia, que estaba atenta a la voz, pero le ganó la comodidad. Entonces, hermano amado, lo que hace la voz de Dios o debe hacer la voz de Dios es sacarnos del acomodamiento. Sacarnos hermano, ya llegamos a cierta posición, a cierto conocimiento, a ciertas cosas en Cristo y nos quedamos ahí. Nos quedamos estancados, acomodados. Entonces viene el Señor y quiere llevarnos algo nuevo, pero dice, Señor, aquí estoy bien. ¿Para qué más? Bueno, ¿no quieres? Adelante. De alguien más será la bendición. Entonces, cuando venga el Señor a tu vida y te hable, levántate. Levántate, Señor, ¿a dónde me quieres llevar? ¿Qué quieres conmigo? Aquí estoy. Esa es una de las características de la que se va. A la voz del Señor, arriba. Entonces, hermano, yo quisiera hablar a tu corazón y decir, presta atención, o prestemos atención, mejor dicho, a cómo está nuestra manera de oír. ¿Y qué hacemos cuando oímos?
Porque de nada sirve oír si no actuamos. Esta mujer oyó, pero no actuó a tiempo. Entonces, pues qué lástima que oyó y, ¿verdad? Muy tarde. Pero hoy Dios te está hablando a tiempo. Te está diciendo, levántate. Ya no estés acomodado. Ya no estés tranquilo, pasivo. Es tiempo de actuar. Es tiempo de levantarnos. Ya no es tiempo de estar acomodados. Es tiempo de ponernos, hermano, en acción en las cosas que Él nos ha mandado a hacer. Mire, sigamos. Dice, Apocalipsis 3:20. Ayer nuestro pastor lo leía, ¿verdad? He aquí estoy a la puerta. Otra vez el amado, otra vez. Esto está relacionado con cantares. Estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, oiga, oye mi voz y abre la puerta. Muchos oyen la voz de Dios, pero no abren la puerta. Hermano, ¿usted no le ha pasado que llega a un lugar y toca el timbre y usted sabe que están ahí adentro y no le abren? Lo ignoran. Como cobrador, ¿verdad? De Coppel o de Electra. Llegan y tocan y la puerta no le abran, porque va a venir a cobrar. Pero el Señor no viene a cobrarte, el Señor lo que viene es a bendecirte. El Señor viene porque quiere entrar a tu corazón, a tu vida, a tu casa y cenar contigo. La cena es algo íntimo, una relación personal. Está hablando de que el Señor quiere, lo que quiere es convivir con nosotros. Mire, la cena, lo que debería pasar o en nuestras casas, en la hora de la comida, es que uno debería compartir, no solo los alimentos, sino convivir, sentarnos a la mesa y platicar de la familia, de lo que sea, hermano, platicar, tener un tiempo de comunión. Cuando nos sentamos a la mesa, ¿cómo es nuestra relación, hermanos? Hermano, yo le he dicho muchas veces que algo que a mí me molesta, que me pone mal, es que cuando nos vamos a comer, se empieza a pelear. Ay, no, qué feo, hermano. Te echan a perder la comida. Por muy delicioso que sean los alimentos, si hay contiendas, peleas, hermano, perdón, no se puede comer ahí. Lo que el Señor quiere es venir, traer a nuestra vida pan y vino, comunión, una bendición para nosotros, porque quiere platicar con nosotros, quiere que lo conozcamos y quiere que también nosotros le hablemos, le digamos lo que está en nuestro corazón, tener una relación personal con Cristo. Hermano, lo que el Señor quiere es que lo conozcas, pero está tocando la puerta. Tal vez hay muchos que le han cerrado la puerta al Señor. Y hoy te dice, yo estoy tocando la puerta de tu corazón. Si oyes mi voz, ábreme. Porque yo quiero llevarte a cosas nuevas. Quiero contarte mis secretos. Quiero decirte los planes que tengo para tu vida. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor. Jeremías, lo hemos leído, hermano. Planes de bien. Dios te quiere contar sus planes. Mire, uno no le cuenta sus planes a cualquiera. Le cuenta sus planes a aquellos, ¿verdad?, que uno considera especiales. Dios lo que quiere es que dejemos de ser religiosos y empecemos a tener un encuentro con Él diario, todos los días. ¿Cuántas veces al día cenamos? Todos los días. Entonces, Apocalipsis 3:20 es todos los días. Dios quiere que cierres la puerta de tu cuarto, como dice Mateo capítulo 6, y que tengas comunión con Él en el secreto. Porque quiere mostrarte cosas nuevas.
Entonces, mire, dice acá, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, si dice el que tiene oído, es que algunos no tienen oído. Son sordos espirituales. Aunque oyen con sus ojos, perdón, con sus oídos biológicos, con sus oídos espirituales no son capaces de oír. Mire, usted conoce estos animalitos. ¿Cuál es el sentido más desarrollado que ellos tienen? ¿Cuál es el sentido más desarrollado de una ovejita? El sentido del oído. No es la vista. Miren, las ovejas no ven bien. Las ovejas tienen una vista limitada. Por eso necesitan del pastor. Porque el pastor puede ver mucho más allá de lo que la oveja ve. Entonces la oveja, los ojos de la oveja son el pastor. Pero lo que tienen las ovejas bien desarrollado es el sentido del oído. Un sentido. Entonces por eso Dios nos ve a nosotros como ovejas. Pero también, hermano, las ovejas, los oídos de las ovejas son bien delicados. Porque el pastor tiene que estarle constantemente limpiando sus oídos. Yo no sé si usted tiene perritos, ¿va? Posiblemente no tenga ovejitas, ¿no? Pero tal vez tiene un perrito. Hermano, cada vez que uno los baña, o que los bañe, hay que limpiarle bien las orejas. Porque ahí se puede acumular, ¿verdad? Grasa, suciedad, ¿verdad? Y eso puede hacer que no escuche como debería. Entonces, hermano oveja y hermanita oveja, ¿cómo están nuestros oídos? Mire, dice la palabra en Juan 10:4. Cuando saca todas, ok, oiga esto. Cuando saca todas, ¿todas qué? Todas las ovejas. Oiga, las suyas. Entonces, en un grupo de ovejas, hay unas que no son de él, ¿va? Las suyas van delante, dice, va delante de ellas. Y las ovejas los siguen. ¿Por qué? Porque conocen su voz. Entonces, hermano amado, la oveja conoce la voz de su pastor. La amada, la que se va a casar, debe conocer la voz de su amado. Porque él la va a llamar. Yo no sé si usted ha visto estos concursos que hacen luego en la televisión donde le tapan los ojos a las parejas, ¿verdad? Y le pasan enfrente a varios y les agarran las manos y son como le pasan como a 5, ¿va? Y entonces se tiene que reconocer las manos de su enamorado o enamorada. Entonces imagínense, ¿va? Que enamorado no va a conocer la voz de su enamorada. Ya si no la conoce, ¿va? Entonces, hermano amada, hermano de Cristo, si tú vas a seguir a Cristo es porque ya conoces su voz. Obviamente, pues también acá está hablando del pastor de la tierra, ¿va? Que debemos seguirlo y le conocemos, pero hermano, el Señor es el príncipe de los pastores y Él te habla, pero también te hablan otras voces. Mira, hermano, hay gente que hace cosas o dice cosas y dice, Dios me dijo, pero no fue Dios, es su alma, o es el enemigo, o son sus emociones y dicen, Dios me dijo, no, no han reconocido la voz de Dios. Y se engañan y se van a cosas que no, y hacen cosas que no están conforme a la palabra. Yo conozco una persona
que dijo, yo ya no me vuelvo a congregar en ninguna iglesia. Porque dice, Dios me dijo que no, que ahí en mi casa que él y yo, él me iba a ser mi pastor directamente. Bueno, yo le dije, no sabes que eso no te lo pudo haber dicho el Señor, porque no se contradice la palabra. Pero bueno, para sacar a esa persona de su error está complicado porque aseguraba que Dios le había hablado. Obviamente, pues, no hay que entrar tampoco en contiendas, pero, pues, hermano, si no conocemos la voz del Señor, puede venir otra voz y nosotros atribuirle ese mensaje a Dios cuando Dios no nos ha dicho nada. Ay, hermano, yo he conocido también gente que de pronto llegaba allá a Xochimilco, ¿ah? Y entonces me decía, Dios me habló y me dijo de que aquí esta era mi casa espiritual. Amén, bienvenido, ¿ah? Y a la semana, dos, 3 semanas ya no se congregaba. Entonces, ¿quién le habló? Porque si le habló Dios, ¿por qué se fue tan rápido, ah? Entonces no le habló Dios. Pero cuando Dios te habla, hermano, algo dentro de tu corazón debería tener como algo que vibre en tu corazón de que es Dios quien te lo está diciendo. Bueno, sigamos, porque el tiempo avanza. Bien, entonces, ¿qué sentido deben tener agudizados los arrebatados? El sentido del oído. Entonces, yo te invito, mi hermano, que a la luz de la palabra vayamos a ver cómo está nuestro oído, que nos vayamos a revisar los oídos espirituales para ver en qué condición están, porque los oídos también se enferman. Y la enfermedad más terrible del oído es la sordera, ¿verdad? Pero hay otras cosas, no es solo la sordera. Ese es el daño mayor, pero hay otras cosas que afectan al oído. Entonces, vamos a hacernos una audiometría espiritual. Una medición de cuánto oímos, cómo oímos. Una revisión a la luz de la palabra si no tenemos algún problemita que Dios nos está diciendo que debemos solucionar. Entonces, ¿qué cosas pueden causar la sordera? Es que mire, la sordera es como el grado máximo, pero la sordera puede ser ocasionada por otros problemas que no se atendieron a tiempo y que terminó en una sordera. Entonces, veamos aquí a digámoslo así, pues, alguien que no conocía la voz de Dios. Oía, pero no sabía que era Dios quien le estaba hablando. No conocía la voz de su Señor. Y estamos hablando del joven Samuel. No conocía la voz de Dios. ¿Por qué? Porque nadie se la había enseñado. Entonces Samuel, Dios le hablaba, pero él confundía la voz. Se parecía como que la voz se parecía a la voz de Elí. Entonces corría Elí porque pensaba, porque de alguna manera, no sé si el tono de la voz se parecía. Entonces, así hay muchos cristianos que Dios les quiere hablar, pero no saben que es Dios que les está hablando. Entonces, necesitamos aprender a reconocer la voz de Dios. 1 Samuel 3:7. Y Samuel no conocía aún al Señor, pero vivía en el templo, creció en el templo, hermano, desde que él tenía, pues estaba muy pequeño, vivía ahí, pero no conocía a Dios. Entonces, eso significa de que aunque tú tengas mucho tiempo desde pequeño en la iglesia, no significa que conozcas al Señor.
ni se le había revelado aún la palabra del Señor. Entonces el Señor volvió a llamar a Samuel por tercera vez. Y él se levantó y fue a Elí y dijo: aquí estoy, me llamaste. Entonces Elí comprendió que el Señor estaba llamando al muchacho. Y Elí le dijo a Samuel: ve, acuéstate, y si él te llama, dirás: habla, Señor, que tu siervo escucha. Entonces Samuel también, Elí también no había cachado. Pero Elí entendió. Aquel hombre que Dios ya le había dado sentencia, entendió que Dios le quería hablar al muchacho. Mire, otra vez, Elí con su mamá, como que no captó bien lo que estaba pasando. Y fue a regañar a Ana. Acá igual, Elí no agarró la onda a la primera. Entonces después entendió y le dijo: es Dios quien le está hablando. Le enseñó a Samuel cómo era la voz de Dios. Entonces, hermano amado, hermanita amada, ¿quién nos tiene que enseñar a nosotros a oír la voz de Dios? No sé si alguien quiera abrir su micrófono y decirme, o me lo pone ahí en el chat. ¿Quién te va a enseñar cómo es la voz de Dios? A ver, ¿qué relación tenía Samuel y Elí? ¿Qué rol tenían? El rol era su autoridad. Él era el sacerdote. Elí no era sacerdote, Elí era el ayudante, era el siervo perdón, Samuel era siervo de Elí. Entonces era su autoridad. Entonces, ¿quién nos va a enseñar a nosotros a reconocer la voz de Dios? Nuestra autoridad. Nuestra autoridad espiritual, como dice mi hermano Rafita ahí en el chat. Es nuestro pastor, que es nuestra autoridad inmediata, ¿verdad? Claro, nosotros tenemos otras autoridades sobre nosotros, ¿verdad? Pero nuestra primera autoridad, espiritualmente hablando, es nuestro pastor. Pero los hijos, los hijos de casa, de dominio, su primera autoridad espiritual son sus padres, ¿sí? De los papás deberíamos enseñarle a nuestros hijos a reconocer la voz de Dios. Porque también a nuestros hijos les pueden oír otras voces. Pero cuando llegue la voz de Dios a su vida, que va a llegar, decir: ¿sabes qué? Tienes que atender a la voz de Dios. Prestar atención a lo que Dios te dice. Porque Dios le puede hablar a nuestros hijos aún en sueños. Si tu hijo, hermano, te llega y yo soñé, vi al Señor, Dios me dijo, préstale atención. Porque quizás Dios te va a hablar por medio de tus hijos. Porque te quiere hablar a ti y tú no lo oyes. Entonces por medio de tus hijos te va a hablar. Así como Elí ya no le hablaba al Señor, le habló por medio de aquel muchacho. Dios: Señor, te pido que nuestros hijos escuchen tu voz en medio de sus sueños y que estén atentos a reconocer tu voz. No sé si usted dice amén a eso. Mire, veamos problemas en los oídos. Entonces acá el problema es que Samuel no conocía la voz del Señor. Era nacido en la casa de Dios, pero no conocía la voz de Dios. Entonces es un problema que se soluciona yendo con la autoridad para que nuestra autoridad nos ayude a reconocer la voz de nuestro Padre. Hechos 28-27 dice: porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, dice, y con dificultad oyen. Oiga, hasta le puse ahí subrayado. Con sus oídos, dice. Y sus ojos, mire otra vez, oídos y ojos, se han cerrado. Dice: no sea que vean con los ojos y oigan con los oídos
y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Entonces, mire, acá había un problema para oír. Habían varios problemas, pues. Pero ¿cuál era el problema por el cual no escuchaban? ¿Cuál era el problema? Dice con dificultad. No eran sordos, pero oían con dificultad. Les costaba oír la voz de Dios. ¿Cuál era la razón? Y aquí mismo dice, el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Ah, por esa razón no pueden escucharme bien. Me escuchan, pero no me entienden. Les pesa. Entonces, hermano, para que nuestros oídos estén sanos, también tenemos que ver nuestro corazón, cómo está. Y acá está hablando de un corazón insensible. Yo le puse ahí cauterizado. ¿Qué significa estar cauterizado? Si usted se ha hecho alguna herida, pues el proceso, ¿verdad?, de regeneración del cuerpo lo que hace es dejar una cicatriz, ¿verdad? Eh, pero esa cicatriz ya no tiene terminaciones nerviosas. Es insensible, pues. O sea, es carne, pues. Pero esa regeneración ya no, usted se la toca y no tiene la misma sensibilidad que la carne, la piel, ¿verdad? Entonces, el corazón cauterizado o el corazón insensible es aquel que ha pasado heridas que no han sido propiamente sanadas y se vuelve cada vez más insensible, más duro, no se conmueve. Entonces, Dios le puede hablar, pero su corazón está duro, su corazón no siente. Hermano, eso es terrible, porque, porque Dios lo que quiere hablarnos es al corazón. Hay un canto de este hermano que acaba de partir en la presencia del Señor, que dice, ayúdame a mirar con tus ojos, yo quiero sentir con tu corazón, no quiero vivir más siendo insensible. Entonces, hermano, Dios quiere que tengamos un corazón de carne que sienta, un corazón contrito y humillado. Entonces, cuando tenemos problema del oído, posiblemente el corazón tiene un problema de sensibilidad. Un corazón de piedra. Entonces Dios te puede estar hablando y hablando, pero tu corazón está lastimado. No quieres oír nada. Tienes el complejo de la tortuga. ¿Cuál es el complejo de la tortuga? Si usted se ha fijado, las tortugas tienen un caparazón, le cuento, que pues sirve de protección, ¿verdad?, al animalito. Entonces cada vez que alguien quiere tocarle la cabecita a la tortuga lo que hace inmediatamente es meterse en su caparazón, porque piensa que la van a lastimar. Entonces se esconde en su duro caparazón. No quiere nada, no quiere que la molesten. Entonces, aquel que tiene un corazón insensible, que la vida lo ha hecho pedazos, tiene un caparazón. Entonces, cada vez que se acerca alguien y quizá a bendecirlo o a darle una palabra, se esconden en su dureza. Y no quiero nada porque ya me la hicieron una vez. No era huraña o arisca la burra, dicen. Le han pasado cosas y piensa que el siguiente que venga lo va a venir a lastimar otra vez. Pero Dios te dice hoy, yo traigo una palabra de sanidad a tu corazón, porque lo que quiero es darte un corazón de carne, un corazón sensible, un corazón que se quebrante con mi palabra.
Dios te ha estado hablando, 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 pero te has escondido detrás de una coraza. Pero hoy Dios quiere romper, que nosotros rompamos ese cántaro. Y digamos, Señor, yo quiero tener un corazón sensible a tu voz. Hermano, qué terrible es. Qué terrible ha de ser que Dios te hable y hacer oídos sordos a la voz de Dios, tener un corazón así. Entonces, problema del oído. Y mire, sigamos. Vamos a ver cómo voy de tiempo, Padre Santo. Ya, se va acabando. Ezequiel capítulo 12 dice, y vino a mí la palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, habitas en medio de la casa rebelde. Oiga, de la casa rebelde. Tienen ojos para ver y no ven. Tienen oídos para oír y no oyen. Porque son una casa rebelde. Acá, hermano, el mismo pasaje se explica, ¿no? ¿Cuál era el problema de los oídos? Acá, ¿cuál lo causaba? La causaba la rebeldía. Entonces la rebelión produce sordera. Dicen por ahí que no hay peor sordo que el que no quiere oír, ¿va? Es decir, aquella persona que ha cerrado sus oídos porque es rebelde. No quiere escuchar razones, aunque sepa que que está equivocado. Entonces, la rebelión es que mire, pues, la desobediencia no es lo mismo que la rebelión. Porque la desobediencia va implícita a una orden, ¿no? Pero la rebelión es algo más de un grado mayor. Es estar en contra de la autoridad. No solo en contra de lo que dice la autoridad, sino en contra de la figura de la autoridad. Lo que quiere es una anarquía, donde no hayan normas, reglas, donde no haya autoridad, hermano, es algo terrible. Y llega al corazón de la persona esta rebelión contra Dios. Pero no solo contra Dios, hermano, porque la rebelión, sí, Dios es la autoridad suprema, pero la rebelión empieza en la casa. Empieza contra los padres. Y el mundo incita a la rebelión, a llevar la contraria. Entonces, hermano, si uno ve raíces, tal vez semillas muy pequeñas, en el corazón de nosotros, o en el corazón de la familia, de los hijos, hermano, hay que extirparlas inmediatamente. Porque eso va a producir que alguien termine haciendo oídos sordos a la voz de Dios. Por eso, hermano, Dios lo que nos manda a nosotros es a sujetarnos a nuestras autoridades. Los hijos se tienen que sujetar a los padres. La esposa al esposo. Y el esposo tiene que sujetar a sus autoridades. Obviamente, ¿va? Como conviene del Señor, ¿no? Siempre hay un salvoconducto, ¿va? Porque hay muchas autoridades que piden cosas o ordenan cosas que no convienen conforme al Señor, ¿verdad? Entonces ahí no hay que sujetarse, ¿no? También hay que sujetarse, pues siempre y cuando esa sujeción vaya acorde pues, a la palabra del Señor y a la rectitud, ¿verdad? Y a las cosas decentes, ¿no? De lo contrario, pues sí, hay una excepción a la regla. Entonces, hermano, toda rebeldía de nuestros corazones
que salga hoy, para que podamos aprender a escuchar la voz de Dios. Marcos 9:25. Cuando Jesús vio que se arropaba una multitud, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar. Entonces había aquí un problema de sordera también, de un sordomudo. Pero ¿cuál era? ¿Qué ocasionaba ese problema? Un espíritu inmundo, mudo y sordo, que hacía que el anfitrión también lo fuera. Entonces, hay sordera que es provocada por un ente espiritual. Y ahí lo que se necesita es una liberación. Entonces, no puede oír la voz de Dios porque está ahí invasor. Entonces, ahí lo que se necesita aplicar es la liberación. Bueno, sigamos porque el tiempo ya me sonó el reloj, que solo me faltan 10 minutos. Marcos 7:31. Dice: volviendo a salir de la región de Tiro, pasó por Sidón y llegó al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis, y le trajeron a uno que era sordo y que hablaba con dificultad. Pero este era otro, no es el mismo. Y le rogaron que pusiera la mano sobre él. Obviamente le rogaron porque él no podía. No hablaba bien, no podía pedir ayuda. Porque no hablaba bien, debido a su sordera. Entonces hay personas que no hablan bien, no porque no puedan hablar, sino que no saben hablar porque sus oídos no están bien. Entonces Jesús, tomándolo aparte de la multitud, a solas, le metió los dedos en los oídos y escupiendo le tocó la lengua con la saliva y tocando los ojos y levantando los ojos al cielo, suspiró profundamente y le dijo: Éfata, esto es, ábrete. Y al instante se abrieron sus oídos y desapareció el impedimento de su lengua y hablaba con claridad. Y Jesús les ordenó que a nadie se lo dijeran, pero mientras más se lo ordenaba, tanto más ellos lo proclamaban. Y se asombraban de gran manera, diciendo: todo lo ha hecho bien. Aún a los sordos hace oír y a los mudos hablar. Aquí había un problema. Y el Señor lo que hizo acá ya no fue una liberación, sino que usó sus dedos para meter en los oídos. Y el único dedo que se le puede meter a alguien en el oído es el dedo meñique, el dedo del pastor. Entonces el ministerio pastoral nos va a ayudar a que nuestros oídos sean destapados y podamos oír con claridad la voz de Dios, podamos entender la voz de Dios y podamos hablar la palabra de Dios. Entonces el maestro, una de sus funciones es, ¿sabes qué? No has entendido, has oído, pero no entiendes. Yo te voy a explicar. Con el oído, con el dedo meñique, te voy a sacar te voy a sacar lo que no sirve, las malas enseñanzas, para que puedas recibir. Hay personas, hermano, que tienen mucho tiempo en el evangelio, pero que no aceptan ciertas cosas. Tiene que venir un ministerio magistral para que ellos puedan entender éfata. Entonces, el que no oye bien no puede hablar bien. Entonces, si tú quieres hablar bien la palabra de Dios, predicar, si tú quieres profetizar, enseñar, primero tenemos que ir a ver cómo estamos escuchando. Si tú no oyes la voz de Dios, ¿qué vas a decir? ¿De qué vas a hablar? Si no has oído nada. O no oyes bien, o lo que has oído lo has oído mal. Como a Eva.
Eva como que no le quedó clara la enseñanza de Adán. Porque cuando llegó la serpiente, llegó con algo parecido a la instrucción, pero no era la enseñanza. Entonces, si Eva hubiera entendido bien, hubiera estado bien instruida, le hubiera dicho, ¿sabes qué? No, 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 la enseñanza no es así. La enseñanza es que podemos comer de todo, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero la serpiente lo que fue a decir es que no podían comer de ningún árbol. Entonces se parecía, pero era muy diferente. Entonces ahí había un problema de enseñanza. Hermano, nos tenemos que discipular. Tenemos que ir a nuestro discipulado. Tomar nuestra doctrina básica, intermedia, avanzada, para cuando vengan voces extrañas, podamos decir, escrito está. Entonces, ya hablamos sobre el proceso, ¿verdad?, de contaminación de los oídos. Pero no me da tiempo hoy del proceso de restauración de los oídos, que tal vez sería otro tema si nos dan esa oportunidad o en otro discipulado, porque el oído se daña, lo hemos visto, pero Dios quiere restaurar el oído, Dios quiere abrir, Dios quiere hacer muchas cosas en nuestros oídos que hoy por causa del tiempo no las podemos ver. Pero el primer paso de la restauración es el reconocimiento de un problema, ¿no? Para que alguien vaya con un doctor o a un tratamiento, primero tiene que reconocer o aceptar que algo no anda bien. Entonces, nosotros debemos ser capaces de entender, si sabes que yo tengo un problema en el oído, no oigo bien, oigo pero no entiendo, ¿no? Escucho al pastor y qué bonito habla, pero no sé ni qué quiere decir. Hermano, ahí hay un problema. Es que yo leo la Biblia, pero no sé, me confundo. Hermano, ahí hay un problema. Yo te diría, ¿a quién estás oyendo también? Porque cuando uno oye diferentes voces, se confunde. No sé si usted ha querido aprender un idioma. Y entonces, cuando uno oye y ve diferentes videos o diferentes clases con diferentes uno dice una cosa y otro la enseña un poco diferente, entonces, ¿cómo es? Entonces ahora, hermano, con la bendición que tenemos de las redes sociales y todo el alcance que tenemos, también hay un problema, porque tenemos demasiada información y demasiados mensajeros, demasiados predicadores. Que gloria a Dios, están ahí, pues, o sea, no me quejo de eso. El problema es que los querramos oír a todos. Entonces, ¿qué va a pasar si oyes a uno, a otro y a otro? Te puedes confundir. Entonces, yo te sugiero que le pidas al Espíritu Santo, que le digas a quién tengo que oír, para que no hayan confusiones en lo que oímos. Hermanos, vamos a orar, vamos a dejarlo hasta acá, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a ver cómo están nuestros oídos. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos tu gran bondad, Señor. Gracias por tu enseñanza, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo que hemos tenido, Señor, de aprendizaje. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que en esta hora podamos, Señor, entender, Señor, el estado, la condición de nuestro oído espiritual, Señor, para que podamos oír esa voz de Tesalonicenses, la voz de mando, la voz del arcángel y la trompeta de Dios, para que ese día nuestros oídos estén al 100%, Señor, y que tengamos una audición, Señor, perfecta, y que no seamos confundidos con otras voces, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre amado, que nuestro oído esté agudo, Señor, y que podamos oír tu voz y podamos decir como aquella mujer, la voz de mi amado, viene ya. No lo veo, pero lo oigo. Y si lo oigo, yo creo de que viene pronto.
En el nombre de Jesús te lo pido, Padre amado. En el nombre de Jesús, manda tu Espíritu Santo, Señor, para que nos muestre nuestra condición y que podamos hacer algo al respecto. Te pido por cada uno de mis hermanos que se han conectado, Señor. Bendícelos, guárdalos, ayúdalos. Amén y amén. Hermanos, eh, no sé si alguien quiere decir algo, comentar algo. Podemos eh, eh, levantar la mano ahí para hacer alguna pregunta o comentario. Este es el momento. Mi hermano Arturo. Dios te bendiga, hermano Arturo. Igualmente, hermano. Saludos y bendiciones para los hermanos que nos pudimos Permíteme un segundo. conectar. Amén. ¿Cómo estás? Pues bien, hermano, gracias a Dios, ahí voy. ¿Querías comentarnos algo? Nomás saludarlos y bendecir a los hermanos que nos pudimos conectar, hermano. Que por la gracia de Dios, ir aprendiendo más. ¿Sí me escucha, hermano? Mis hermanos, qué gusto haber estado con ustedes. Yo les mando un cordial saludo, un abrazo a la distancia. El Señor les bendiga, les guarde. Y pues nos estamos viendo por este medio. Que el Señor les guarde, les bendiga. Y pues nos vemos en la próxima reunión. Amén. Bye. Amén. Amén, gloria a Dios, bendiciones.